Padre bendito, buenas noches. Gracias te damos, Señor Celestial, porque ahora tenemos la bendición de escuchar lo que nos quieres enseñar. Te damos gracias, Señor, por eso el servicio y las diferentes cosas que a lo largo de él se han hecho, Señor. Los tiempos de oración, la dirección, las ofrendas, los anuncios. Gracias, Señor bendito, porque cada una de estas cosas tú las usas para ayudarnos, para orar en tu iglesia lo que es de tu buena voluntad. También gracias, Señor, porque ahora podemos escucharte. Mas te pedimos que seas perdonándonos, Señor, y que continúes limpiándonos, Señor. Porque aún te ofendemos y te fallamos de tantas formas como tú lo sabes, respecto de las cuales nosotros necesitamos tu ayuda para podernos arrepentir verdaderamente, Señor, y tener una conversión, un cambio de vida, Señor, genuino. También, Dios amado, rogamos que nos ayudes para, para que en este momento, Señor, cosas como el cansancio o la distracción no resulten en estorbo. Incluso, Señor, si es de tu voluntad, ayúdanos para que la señal de internet de nosotros tenga la suficiente fuerza para que podamos participar de la enseñanza sin estorbo. Por encima de todo, Señor bendito, rogamos que nos ayudes para que tu palabra sea a nosotros enseñada por tu Santo Espíritu y podamos aprender meditando, escudriñando, y que nos ayudes a vivir lo que nos quieres decir esta noche. Damos gracias por tu obra en nuestras vidas, por tu fidelidad a tu palabra, por tu misericordia. Oramos a ti, Santo, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Listo, mis hermanos, vamos entonces, por favor, a segunda de Timoteo, o segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Nos ubicamos, por favor, sobre el versículo número 1 del capítulo número 1. La lectura que vamos a hacer a continuación posiblemente nos va a ayudar muchísimo para recordar cosas que hemos estado estudiando. Entonces, según el Timoteo, capítulo 1, versículo 1, donde leemos ustedes y yo lo siguiente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Ustedes recordaron, mis hermanos, que
En nuestro último tiempo de estudio de este epístola, el Señor nos estuvo llamando la atención por medio de lo que le decía a Timoteo sobre la necesidad que usted y yo tenemos de mantenernos apegados a la palabra de la forma en que se nos ha entregado. Lo que aquí llama de tener la forma de las sanas palabras, para nosotros era como, mire, si usted toma una hojita de papel calcante, lo que usted debe enseñar, lo que usted debe decir, debe ser un calco de lo que aparece en la palabra de Dios. No se aparte de ello. Cuanto menos en tiempos de dificultad, cuanto menos en los tiempos en que parece que a muchas personas la sana doctrina pareciera que los enferma, que les genera una reacción adversa a la alergia. Y veamos nosotros adicionalmente que este llamado a estar entregando la palabra de Dios de una forma fiel tenía que ver con una necesidad de la vida de todo genuino creyente, pero que era algo que se debía cumplir o esta necesidad se debía satisfacer teniendo en cuenta la fe y el amor que son propios del Señor Jesucristo y uno que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Ese llamado que el Señor le hacía a Timoteo y a nosotros de guardar el depósito que que se nos dio, lo que Dios nos entregó a cumplir para Él, hacer para Él, en este caso concreto, enseñar la palabra. Y recuerden ustedes, ya terminando este resumen inicial, todos los creyentes, de una u otra forma, estamos llamados a ser maestros de la palabra. El que evangeliza, el que disipula, el que está en una clase de escuela, el que está en una predicación, cualquier creyente tiene su deber muy claro respecto a Dios y es entregar la palabra de Dios, la sana palabra de Dios, en la misma forma que Dios se le entregó, entendiendo que es un depósito, algo que Dios nos entrega para que nos encarguemos de esta enseñanza, pero descansando en algo. Contamos con el Espíritu Santo que nos ayuda para poder cumplir con la guarda de este depósito. Ahora, ustedes recordarán también cómo en los versículos anteriores el Señor ha venido animando, exhortando a Timoteo, recordándole la fe que tienen sus ancestros, su mamá, su abuela, quien le ha dado el don, cómo se le reconoce a él con una fe que es confiable, entre otras cosas. Ahora noten ustedes algo como interesantemente en el versículo 15 se produce como un cambio, pero más que un cambio como quien suelta cosas, vemos un cambio como quien contrasta cosas. Ustedes ven otra cara, ustedes ven lo opuesto a lo que Pablo, Timoteo hubieran querido que pasara. Y entonces estamos en el versículo 15. Le dice el Señor a Timoteo por medio de Pablo, ya sabes esto. Así que a continuación ustedes y yo no vamos a ver una escena de chisme cristiano. Aquí no estamos viendo de esos tristes momentos en que, sobre pretexto de orar por otra persona, estamos haciendo de chismosos, de detractores, de los que inventan cosas y hablan otras cosas. No, aquí estamos viendo a un siervo de Dios, como es el apóstol Pablo, encerrado en Roma, hablando con alguien que ama mucho, al que ama mucho, perdón, que a su vez también es un siervo de Dios, un pastor en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, le está recordando a Timoteo algo que Timoteo ya sabe, pero recuerden, a diferencia de lo que le ha venido diciendo hasta el momento, buscando animarle, avivar el fuego, el don de Dios que hay en él, llamarle la atención a que siga adelante y que no se achante, que no ceda. Ahora le dice a Timoteo, Timoteo, recuerde algo, hay algo que usted y yo sabemos, Timoteo, que es real, tan real como el encierro de Pablo, tan real como las luchas de Timoteo, era en ese momento que un grupo, no sabemos de cuántos, pero sí un grupo de creyentes de la iglesia en Asia habían abandonado a Pablo. Ahora, para que lo tengamos presente, mis hermanos, cuando estamos hablando aquí de la iglesia en Asia, no podemos asociarlo con Asia como el continente actual, no. Recuerden, mis hermanos, que para ese momento en el que está viviendo el apóstol Pablo esta escena junto con Timoteo, pues es el imperio romano el que está regado por muchísimos lugares y él se organiza, entre otras cosas, por provincias. No sé si vale la comparación para nosotros como departamentos, como secciones que eran gobernadas
por personas que enviaba el imperio porque era muy grande. Y en este caso estamos hablando de una provincia. ¿Qué era Asia en ese momento? Una provincia. ¿Qué vendría a ser esa Asia en palabras presentes, en geografía actual? Viene a ser lo que conocemos como Turquía. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, usted ya sabe algo. Recuerden, aquí no hay nada de chisme. Aquí Pablo está hablando con otro hermano sobre un problema que se está presentando, que era algo ya muy malo, pero que Timoteo lo debía tener presente, porque así como se le estaba animando a avanzar, era bueno que él supiera que ya algunos habían comenzado a retroceder. Entonces le dice aquí Pablo, ya sabes esto, me abandonaron, se alejaron de mí. La práctica totalidad de los hermanos de la iglesia en Asia, repito, lo que hoy entenderíamos como Turquía. Vamos a ir un poquito más adelante, que son la práctica totalidad. Aquí vemos que Timoteo todavía se mantiene al lado de Pablo con ese llamado a que llegue pronto a Pablo. Vamos a ir un poquitico más adelante, algo sobre Lucas. Y como ustedes lo pudieron ver aquí, también el Señor nos llama la atención sobre una persona que va a tener una gran importancia en la vida de Pablo. Se llama Onesíforo. Pero noten cómo en primer lugar, lo que el Señor aquí nos llama a pensar a nosotros es que es fácil dejar botado a alguien en el momento en que más lo necesita. Porque ya lo hemos charlado aquí varias veces, yo sé que su merced ya lo tiene muy claro en su cabeza, mi querido hermano, y es, Pablo está preso en Roma. Muy posiblemente, mis hermanos, estamos viendo una forma en que se hace una persecución contra la iglesia en general. Tanto Pablo como Pedro van a estar presos en Roma. Pablo va a ser ejecutado a las afueras de Roma, según lo enseña la tradición. Estamos hablando de la época en que está la querida joya histórica llamada Nerón, un hombre al que muchos reconocen como un completo loco, que cuando tuvo que explicar el incendio de Roma, dicen muchos, lo que hizo fue echarle la culpa a los cristianos. ¿Quiénes eran los cristianos? Pues los bichos raros del paseo, los que tenían una cena en la que se comían a su Dios. Es que hasta caníbales eran los cristianos, según algunos romanos, porque ellos no entendían el significado simbólico de la cena que instituyó el Señor Jesucristo, de la Santa Cena. Ellos no lo entendían y pues simple y llanamente pensaron que era un acto loco caníbal por parte de los cristianos. Pero ¿qué otros cristianos eran estos? ¿O de qué otra manera veían a los cristianos? Pues se negarían esos cristianos verdaderos a practicar la idolatría que el imperio romano impondría. El imperio romano no le diría a una persona en esa época, usted tiene que dejar de creer en su Dios. El imperio romano era, entre comillas, muy pilo. Lo que hacía el imperio romano era cuando llegaba y conquistaba un lugar, le decía, usted puede seguir practicando su religión, pero tiene que observar también la nuestra, al punto que hay un momento en que a los emperadores romanos se les declara dioses y las personas tendrían que adorar a esos dioses y si no lo hacían, pues los encarcelaban. Pero ojo, los encarcelaban porque supuestamente era un delito contra el imperio, una práctica contra el imperio, era una forma medio maquillada de perseguir a los cristianos, de perseguir a los que se negaban a meterse en ese paganismo. Ahora, Pablo no se negaría a Pablo no solo se negaría a adorar, por ejemplo, al emperador o a cualquier otro dios de los que hablara el imperio romano, sino que enseñaría que solo hay un Dios, que solo hay un Salvador, que solo hay un Jesucristo en quien creer. Y entonces, como lo sabemos, Pablo está preso, producto de esta persecución que va a afectar a muchas otras personas. Ahora póngase usted en el contexto, piense si usted, por favor, en este momento, hay un hombre al que tienen encarcelado en Roma en condiciones muy adversas. El segundo encarcelamiento de Pablo, como le hemos charlado, es mucho más difícil que el primero. En una prisión, si la memoria no me falla, la llamaban la prisión Mamertina, que era un lugar sumamente oscuro, sumamente húmedo, como escondido
del que Pablo no podía salir naturalmente, estando constantemente encadenado, cuando menos a un soldado, y al que sería mucho más difícil que a Pablo le llegaran visitas. Las condiciones de su encierro, por contexto, entendemos que terminan cuando a Pablo lo matan. O sea, ese encierro en el que él está, sale, pero para que lo maten, lo martirizan. Y si usted se pone a pensar en ese momento un poco en quién estaba gobernando, repito, Nerón y la adversidad que el Imperio Romano, los judíos incrédulos y otros tenían contra el cristianismo, pues usted puede pensar que los que abandonaron a Pablo de los de la iglesia en Asia fueron personas a las que les dio miedo. Aclaremos una cosita desde ya. No podemos aseverar las razones por las cuales estos creyentes le dieron la espalda a Pablo. No sabemos literalmente por qué lo abandonaron, por qué se alejaron de él. No obstante, el texto bíblico y el contexto de ese momento nos permiten inferir con algún grado de certeza que si fueron asustados. Porque si a este líder de la iglesia, apóstol Pablo, a pesar de la vida que tenía, una vida recta, una vida honesta, una vida de creyente, lo tienen preso como lo tienen preso, pues no será raro que a cualquier otro que se le quiera acercar para saludarlo, para ayudarlo, le vaya la misma suerte. Dicho de otra manera, si usted tuviera un familiar que perteneciera a algún, o un amigo mejor que perteneciera a algún grupo guerrillero y a usted le da por visitarlo constantemente, a usted no le debería parecer raro que los órganos de investigación del Estado se pongan a investigarlo a ver si usted también es guerrillero. Más o menos eso es lo que tenemos acá. Y entonces Pablo dice a Timoteo, Timoteo, usted ya sabe algo, de los que están en Asia, la práctica totalidad me abandonó, se fueron. Y dentro de estos que se fueron, que me abandonaron, hay dos que Pablo destaca, Figelo y Hermógenes. No sabemos más de estas dos personas. No sabemos más de estos hombres. ¿Por qué Pablo los menciona? Entre todos los que le abandonaron a él, ¿por qué Pablo menciona estos dos? ¿Sería que es que estos hermanos eran eh, especialmente importantes en la iglesia de Asia? ¿Será que eran hermanos que habían sido muy cercanos a Pablo antes? ¿O sería hermanos que le dijeron a los demás, no podemos seguir visitando a Pablo, no dice que corramos la suerte? No sabemos, pero por algún motivo, un doloroso motivo, por lo menos para Figelo y Hermógenes, ellos son recordados con nombre propio. De alguna manera, mis hermanos, todo lo que entendemos en la palabra de Dios sobre estos hombres es que abandonaron a un hermano en el tiempo que más lo necesitaba. Porque sin duda alguna, mis hermanos, si ustedes me entienden esto, Pablo no esperaría misericordia de Nerón. Pablo no esperaría un soldado, un trato amoroso por parte del soldado al que estaba preso, el centurión encargado de ese grupo. Pablo no esperaría una visita de consuelo por parte de falsos creyentes judaizantes y mucho menos por parte de su familia, quien muy seguramente para este momento ya consideraba a Pablo como alguien que no era un judío, que era un hereje con el cual había que romper todo lazo. Pero si de alguien esperaba Pablo que le ayudara, que le acompañara en este momento, eran sus hermanos. Ahora piense usted lo siguiente, mi hermano. ¿Cuánto duele el abandono por parte de uno que uno quiere? Repito, hay personas de las que uno no espera mucho. Hay otros de los que uno espera casi todo. No diga, mano, que a usted no le ha pasado alguna vez que tiene un problema con alguna persona y otras personas dicen, es que usted esto y bueno, no me gusta que me digan eso, no es cierto lo que está diciendo, pero bueno, me lo aguanto, no me importa tanto porque es un cualquiera, es una persona con la que no tengo mucho trato, pero que esas mismas palabras injustas se las pronuncia uno, una persona que uno quiere, uy, mano, eso sí duele. Que uno tiene al lado como familiar, como amigo verdadero, le dé la espalda a uno, eso duele. Y por si acaso, porque puede que alguno esté diciendo aquí, no, yo todo lo que tengo en este mundo es al Señor, amén. Pero es que
en gran parte, tener al Señor implica tener a nuestros hermanos porque también creen en el Señor. Así que, porfis, desde ya le voy a poner un reto a usted y asumo yo un reto. Dejemos de espiritualizar demasiado las cosas porque es que a veces nos sale aureola, hermanos. Y eso es bien cansón. Eso no ayuda. Eso no permite comprender las problemáticas cristianas como esa que estamos viendo ahora. ¿Es posible que un creyente le dé la espalda a otro creyente? La respuesta es sí, no solo es posible, es real. A veces, mis hermanos, casi que esperable. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, usted ya sabe que los de Asia me abandonaron. Porque es importante recordar esto también. Timoteo conocía muy bien las circunstancias y recordamos que Timoteo era pastor en Éfeso y Éfeso es la capital de la provincia de Asia. O sea que Timoteo conocería muy cerquita lo que está pasando y a los que habrían dejado a Pablo. Recuerdo, el Señor, por un motivo que nosotros no entendemos, destaca a dos, Figelo y Hermógenes. Señores, señoras, hermanos, no dice que ellos hayan apostatado de la fe. Es decir, no dice que hayan sido unos falsos creyentes que llegado un momento se apartaron y decidieron no creer definitivamente. No, no dice que sean de ellos. En el contexto entendemos que son verdaderos hermanos. Que duele más, ¿no? Y entonces nosotros nos damos aquí cuenta de algo más. Si bien Pablo les está diciendo a Timoteo, mire, me dejaron botado, no está diciendo nada más. No está diciendo, ojalá el Señor les pague con la misma moneda. Ay, ojalá les caiga una encarceladita y queden presos a mí aquí al ladito para que me pidan un pan a ver qué cara les hago. Ay, ojalá el Señor haga algo así bien justo o con vocación de venganza. No, 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 mire, Pablo deja las cosas aquí, pero debo repetir, llama la atención, contrasta, choca con la idea que nosotros tenemos de minimizar y negar los problemas, lo que encontramos aquí, porque Pablo sí está diciendo que tiene un problema, Pablo sí está diciendo que hay algo que le ha dolido, Pablo está afirmando y no está dando rodeos al respecto, que le afecta, que los que él quiere como hermanos lo dejen votado. De manera tal, mis hermanos, que por un lado, repito, encontramos aquí una triste posibilidad en la vida cristiana, que entre cristianos nos demos la espalda. Una segunda cosa, que eso sí duele. Y una tercera cosa, que cuando nos pase, hay que seguir adelante. No se trata de irnos contra el que nos abandonó, se trata de avanzar, se trata de seguir. A veces pasa, mis hermanos, y espero que me entiendan con lo que voy a afirmar, o que me tengan misericordia con lo que voy a afirmar, porque entiendo que alguno pudiera no estar de acuerdo. A veces cuando vemos que alguna persona se va de la iglesia, nos ponemos a criticar la iglesia. De una. No, eso se fue porque la iglesia no tal cosa, no tal cosa, no tal cosa. Y no me tomen a mal, pero a veces no solo es la iglesia, sino a veces es que el liderazgo de la iglesia, ta. Nos damos tan duro, nos criticamos tan fácil a veces, como si la iglesia le dijera a alguno abandónela, como si la iglesia le dijera a alguno váyase. Y se nos olvida un poco. Cada creyente toma una decisión. Cada creyente está en una familia determinada llamada iglesia local que tiene un montón de bendiciones y un montón de luchas. Iglesia local no existe, hermanos. Y si la llega a conocer, no vaya por allá, porque usted y yo la dañaríamos. Pablo está diciendo que hay un problema, una realidad cristiana innegable. Entre cristianos es posible darse la espalda. Pero cuando un creyente le dé la espalda a otro creyente, no le caigamos encima a aquel al que le dieron la espalda. No le caigamos encima a aquel al que abandonaron. Es cierto, no le caigamos encima al que se va, pero seamos un poco más justos al evaluar las cosas. Como hizo aquí Pablo, tenemos un problema, se fueron, toca avanzar.
Y es lo que hace Pablo. Ojo, lo que hace el Señor por inspiración a través de Pablo. Porque miren cómo sigue el versículo número 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. No, pere, Pablo. No, mano, no me deje el versículo 15, así que queda como cortado. Pere, usted me cuenta el 15 y usted me dice, mire, todos los de Asia me abandonaron, especialmente Figelo y Hermógenes, pues dígame algo, alguna consecuencia, no sé, póngale 15b, sepa el Señor hacerles tal cosa, pero noten cómo lo deja ahí, uf, ahí queda, ahí debe quedar. Inmediatamente el Señor pasa a tocar un tema y es el de los que se quedan. No es que no importen los que se van, porque noten que aquí se mencionaron, pero una iglesia tiene que aprender a avanzar, haciendo las cosas como Dios manda, procurando esforzarse por hacerlas bien y recibiendo la corrección del Señor cuando se hacen mal. En últimas, nosotros, la única garantía que tenemos de andar como Dios quiere es nuestro Señor, no nosotros mismos. Él es el que nos guía, Él es el que nos corrige. Por eso el Señor entonces naturalmente avanza al versículo 16. Y en el versículo 16, como ustedes lo ven, usted, ustedes notan mejor cómo el Señor se pone a tocar el siguiente tema. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. ¿Quién era este Onesíforo? Pero tampoco lo vemos en otros lados. Pero a diferencia del par mencionado atrás y los demás de la iglesia de Asia, la inmensa mayoría, aquí el Señor nos da unas bonitas noticias. Este Onesíforo fue un creyente de esos bonitos, de esos que alegran el alma. Esas personas que cuando uno está hablándole al Señor, casi que todo lo que puede decir muchas veces gracias por gente como esta. ¿Puedo con los micrófonos, mis hermanos, porfis? Seguimos acá. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Mano, ejercicio rápido. ¿Conoce usted algún hermano o hermanos en la Iglesia Bautista Independiente de Getsemaní en Castilla que usted tiene, de los que usted tiene una memoria especial, los que recuerda a usted por especial cariño? Ahora, miren por qué Pablo recuerda a Onesíforo con especial cariño. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. El Señor muestre misericordia hacia las dificultades de Onesíforo, de la casa de Onesíforo. Muestre misericordia. No dice que el Señor le pague salario a Onesíforo como si fuera Onesíforo perfecto. No. Muestre el Señor misericordia a Onesíforo. Pablo, ¿y por qué? Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Como ustedes se dan cuenta, al igual que en el versículo 8 y en el versículo 12, Pablo insiste en que uno no tiene que avergonzarse de las cosas del Señor ni de las cosas relacionadas con el Señor. Pablo no se avergonzaba de servir al Señor. Pablo le decía a Tito, a Timoteo, no se me avergüenza de servir al Señor. Pablo está diciendo, Pablo no se avergonzó de mi Señor, en este caso de uno que era preso por causa del Señor. Ahora, no tiene algo más interesante. ¿Cuántas veces fue que Onesíforo confortó a Pablo? Dice muchas veces. Es interesante recordar que la palabra confortar significa dar alivio o animar. ¿Se acuerda, mano, cuando estábamos comenzando este estudio, que el Señor nos puso a pensar algo interesante? Esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo es considerada por algunos como el testamento espiritual de Pablo, como la carta de despedida de Pablo a su amado Timoteo, en la que Pablo le decía a Timoteo muchas cosas que él iba a necesitar como creyente, más aún cuando Pablo estaba por morirse. Así que lo que estamos viendo aquí es como una síntesis que Dios le está dando a hacer a Pablo de su propia vida. Pablo está diciendo, muchas veces me confortó, muchas veces me dio alivio, muchas veces me animó. Déjeme decirlo de la siguiente manera. ¿Cuántas veces Pablo necesitó ser animado? Muchas. ¿Cuántas veces Pablo experimentó dolores que requirieron ser aliviados? Muchas.
detrás del hecho de que Pablo afirme que Onesíforo en muchas ocasiones le confortó está la necesidad indiscutible de que en muchas ocasiones Pablo necesitó que alguien le tendiera la mano. Y no dice aquí que Onesíforo le confortó cuando Dios no quiso hacerlo. No, Pablo comprende que muchas veces Dios usó a Onesíforo para ayudarle a seguir adelante. Recuerde algo muy interesante, lo que hemos estudiado hasta ahora en el capítulo 1 en gran manera tiene que ver con el confortar la vida, el animar la vida, el aliviar la vida ¿de quién? De Timoteo, un muchacho, un siervo joven, con un montón de luchas. De afuera y adentro, ya hemos charlado un poco de eso y si Dios quiere lo vamos a ver con más calma más adelante. Pero ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿se acuerda? No le dice aquí, oiga, yo le voy a hablar de uno que usted no conoce, se llama Onesíforo. No, lo conocería, recuerden. Pablo, Timoteo era este pastor en Éfeso. Y Onesíforo sería conocido por Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, mi amado Timoteo, tenga presente una cosa. Hay una persona que recuerdo con un cariño inmenso, que muchas veces Dios lo ayudó a ayudarme. Muchas veces Dios lo puso a mi lado para que estuviera a mi lado ayudándome. Muchas veces Dios le puso a mi lado para que no se fuera. Ahora, no tiene algo más. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. El Señor está pidiendo, o Pablo está pidiendo aquí por Onesíforo, pero más aún por la casa de Onesíforo, por la familia de Onesíforo. No sabemos qué pasó con él. No entendemos por qué Pablo aquí ora por la casa de Onesíforo en ese momento. Como si Pablo le dijera en ese momento a Pablo, a Timoteo, Timoteo, yo le pido a Dios que ahora bendiga a la familia de Onesíforo. En ese tiempo en que se escribía esta epístola, Pablo, ¿qué le pasó a Onesíforo? No sabemos. Manos, aquí entre nos, estaba leyendo algunos hermanos que estudian un poco más a fondo y decían algunos que posiblemente para este momento Onesíforo ya lo habían matado. Ojo, hipótesis, hipótesis. Algunos decían, mire, lo que pasa es que él era seguramente como un comerciante que se movía de ciudad en ciudad o alguna persona que termina llegando a Roma sabiendo que Pablo está ya preso. Una ciudad como Roma, en la que para este momento habría más de 1 millón de habitantes, no sería una ciudad muy fácil en la cual hacer una búsqueda. Ahora, es distinto llegar a una ciudad como Roma y decir, oiga, hágame un favor, ¿usted sí sabe dónde está el centurión Gladiolus? Claro, mi centurión Gladiolus, ya coja por allá, voltea allá, voltea allá, voltea allá, voltea allá, viene a Casa Verde, ahí vive. Pues es un centurión, una persona bien aceptada. O, oiga, su merced sí sabe dónde es que vive don Nerón, que es que le voy a llevar una plática. Claro, su merced coja por acá, por acá, por acá, por acá, y llega de una. Pero imagínese, hermano, usted preguntándose por dónde tienen preso a uno que no era querido por el Imperio Romano. Póngase usted en el lugar de Onesíforo. Ya algunos se fueron de donde Pablo, ya algunos renunciaron a ayudar a Pablo. Hay uno que no solo no renuncia a ayudarlo, sino que se pone a buscarlo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Miren cómo sigue el versículo 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Significa que Onesíforo buscó con fervor, con diligencia, con afán, con esfuerzo, hasta que encontró a Pablo. Uno que, repito, entendemos por el contexto histórico, estaría en una prisión casi que refundida. Repito, piense usted, hermano, ¿cómo sería buscar a uno que no quiere el imperio? Pues si usted está buscando a uno que no quiere el imperio, tal vez es que usted es como él. Tal vez usted tiene Onesífero los mismos intereses que Pablo y tal vez Onesífero usted sea tan peligroso para el imperio romano como el mismo Pablo. Ahora, pensemos entonces cuando Pablo dice con esta alegría, cuando
pide por la casa de Onesíforo, está pidiendo por uno que incluso llega a arriesgar su vida. Como le digo, algunos dicen para este momento Onesíforo está muerto y por eso Pablo ora por la familia de Onesíforo, como si Onesíforo se hubiera ido ya. Y si acaso realmente hubiera muerto, que no lo sabemos, es posible que hubiera llegado a morir por causa de estar buscando otro creyente. Pero repito, son hipótesis, son conjeturas. No podemos a que Onesíforo, a diferencia de los otros hermanos, buscó con toda la solicitud que pudo a Pablo para ayudarlo. ¿Hasta qué punto lo buscó? Hasta hallarlo. ¿Y cuántas veces le halló? Tantas veces como fue necesario llegar para brindarle el aliento, el ánimo. Mis hermanos, como vamos a ver en un momentico, hay muchas formas de consolar a otro creyente necesitado. Ahora dice el versículo 18, un deseo de Pablo, un anhelo de Pablo, algo que le está diciendo Pablo a Timoteo, hablando de este Onesíforo tan querido. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de aquel día, cuando el Señor aquí nos ponía a pensar a nosotros sobre ese día en que todos los creyentes estaremos ante el tribunal de Cristo. Cuando todos los creyentes, sin excepción, iremos delante de nuestro Señor y nuestras obras serán evaluadas. Permanecerán aquellas que realmente hicimos para Él. Se quemarán las demás, las que fueron pura apariencia, como la madera, como el heno, como la hojarasca. Y Pablo pide aquí, muestra un deseo, que el día en que Onesíforo esté delante del Señor, en la misericordia de Dios, sus obras sean gratas para Él. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Ahora, ¿cómo termina este pedacito, Pablo? Miren esto. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Incluso algunos textos no traducen cuánto nos ayudó en Éfeso, sino cuánto ayudó en Éfeso, dando a entender que Onesíforo fue una persona que ayudó muchísimo en la iglesia que estaba en Éfeso. Usted y yo recordamos en Hechos 19, cuando Pablo llega allí en su tercer viaje misionero y llega a predicar como siempre en la sinagoga y está allí como 2 o 3 mesecitos, 3 meses, y le presentan la oposición. Y Pablo se va a predicarle a los discípulos que realmente estaban en Éfeso y está predicando allá durante 2 años. O sea, por lo menos durante 2 años y 3 meses es muy posible que Onesíforo hubiera estado ayudando en la iglesia, una persona seria, manos, alguien a que se le cree, porque aquí entre nos, a los siervos a los que más le debe creer uno, son aquellos que el tiempo demuestra como siervos. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tengo un anhelo, que en la misericordia del Señor, en el día en que Onesíforo esté delante del Señor, lo que Él ha hecho se ha visto bien por parte de nuestro Señor conforme a su misericordia. No se le olvide, Timoteo, una cosa. Este hombre del que yo le hablo, Onesíforo, nos ayudó muchísimo, a usted y a mí. Por eso le dice al final, tú lo sabes mejor. ¿Por qué? Porque Timoteo era para ese momento pastor en la iglesia de Éfeso. Y en ese punto, hermanos, usted y yo tenemos que hacernos una pregunta sobre una misericordia especial, sobre un trato de cuidado, de misericordia especial, válgame la redundancia que el Señor muestra. Y entonces les quiero leer un par de textos. El primero, solo recordándoselos. Mateo 5:7. Tome nota. Mateo 5:7 a usted y a mí nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios no es indiferente a la misericordia de los suyos, ni de Pablo, ni de Timoteo, ni de Onesíforo, ni la suya. Como vamos a leer en un momento, cuando usted, cuando yo, dejamos que la misericordia del Señor no solo nos mueva el corazón, sino que el corazón se conecte con la acción. Eso es algo que le gusta mucho a Dios.
Salmo 18:25, Salmo 18:25. Permítame, se lo leo. Salmo 18:25 dice, hablando aquí David al Señor contento porque el Señor le ha liberado de sus enemigos, incluso le ha quitado de encima a Saúl. Y David pensando en quién es este Dios de misericordia, dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Noten algo aquí interesante. Si bien es cierto, Dios tiene una misericordia para toda persona, porque toda persona tiene unos males que necesitan la misericordia de Dios, hay una misericordia súper asegurada, hay una misericordia de Dios que es muy propia de su carácter y es mostrar misericordia a aquel que entiende la misericordia. Ahora sí, váyase por favor conmigo un momentico a Mateo 25, ¿vale? Tengan en cuenta qué principio estamos viendo ahora, la misericordia de Dios hacia el misericordioso. Pablo anhelaba la misericordia de Dios para Onesíforo, que no sabemos si se había muerto o no para ese momento, pero sí que había sido una persona que había empleado la misericordia para ayudar a Pablo. Otros le dieron la espalda, otros dirían, yo no hice nada malo, yo no volví a la cárcel solamente. O yo ni siquiera fui a la cárcel, yo no fui al proceso a testificar en favor de Pablo, no, yo no hice nada malo, yo solo no hice. Mateo 25, 31 al 40. Usted y yo estamos frente a una porción que nos habla de evento futuro, de algo que va a pasar, el juicio a las naciones, cuando el Señor venga a establecer su reino. Miren lo que va a pasar comenzando el reino, estamos hablando del reino milenial, Mateo 25, 31. Una leidita de pasadita mano para que usted y yo nos demos cuenta de cómo funciona la misericordia que Dios mira. ¿Les parece? Mateo 25, 31 dice así. 31, Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vengan, ¿a quiénes les dice esto el Señor? A los que hicieron lo siguiente. Y noten la variedad de la misericordia. Entonces el Señor dice esos benditos, esas ovejitas que van a estar a la derecha de él. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. No sé, mis hermanos, si cuando usted lee esto le pasa como a mí, que uno dice, ¿cómo así? ¿Dios tiene en cuenta eso? Señor, tú me estás diciendo que cuando un creyente ayuda a otro por el hecho de ser creyente en cosas tan sencillas como darle una prenda de vestir cuando no la tiene, como brindarle una empanadita, porque pues tuvo que escoger, discúlpeme el ejemplo, esta mañana tengo que escoger, tengo para dos pasajes, pero me toca ir a aguantar hambre a la iglesia, o me quedo en la casa y desayuno, pero no voy a la iglesia. Yo me voy para la iglesia, Dios proveerá. Que el man llega a la iglesia con lo de su pasaje de devolverse solamente, y llega usted, mano, y le dice, ¿qué hubo, mano? ¿Cómo vamos? Qué alegría verlo. ¿Qué? ¿Me acompaña a la panadería? ¿Qué desea comer una empanadita? Cosas como esas. Dios las ve. Claro, las va a ver en el tiempo de la tribulación cuando los creyentes los persigan, pero siempre las ha visto Dios. Nosotros tenemos en la iglesia, usted lo sabe, hermano, algo que llamamos canasta de amor. Si bien a veces la canasta de amor baja un poquito, se ha logrado mantener. Hay familias de la iglesia, hay hermanos de la iglesia que reciben una bolsita, a veces más pequeñita que otras. ¿Por qué? Porque hay creyentes
como muchos de los que están ahorita conectados, que cuando hacen su mercadito, se dan cuenta que les alcanza para una segunda librita de chocolate. No es que les sobra, es que les alcanza. Y aunque solo necesitan una librita de chocolate, cogen una segunda para el siguiente domingo llevarla y que se pueda meter una bolsita en la que otro hermano pondrá un frasquito de aceite, en la que otro hermano pondrá una librita de arroz, para que una hermana vaya con esa bolsita y visite a un hermano, le hable la palabra del Señor y anime a seguir adelante y le diga, mire, aquí le manda el Señor. La misericordia de los que han recibido la misericordia, como algo que Dios mira, como algo que Dios atiende, como algo, permítame se lo digo de esta manera, que Dios ama. Jesús le está diciendo a estos que son, que son ovejas en este momento, mostrando un principio de Dios, que Dios ama la misericordia del misericordioso porque demuestra que realmente conoce a Dios. Vea, cuando yo tuve hambre, usted me dio de comer, cuando tuve sed, me dio de beber, cuando estaba sin un lugar al cual llegar porque no era mi tierra, usted me recibió, cuando no tenía ni con qué vestirme, usted me dio ropa, cuando estuve enfermo, usted fue a mirar cómo me podía ayudar, cuando estuve en la cárcel, por ejemplo, por ser un creyente como le está pasando a Pablo, usted vino a mí. Y entonces miren tan bonito esto, miren cómo el misericordioso es curioso, no está haciendo las cosas por ser visto. Dice aquí, entonces los justos responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, Señor? No entendemos. Ellos no lo estaban haciendo intencionalmente, como quien se... De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tú me estás diciendo, Dios bendito, que cuando entre creyentes nos mostramos misericordia, tú ves esa misericordia como un acto de amor directamente a ti, tan sencillo como sí. Pero Señor, si tú no tienes necesidad de ropa, de comida, el Señor aquí lo que resalta es el trato amoroso, porque el que ama al necesitado necesariamente ama a Dios. Déjenme leerles una cosita más para finalizar. Y entonces, solamente para que lo recordemos, este pasaje que tuvimos que leer tan rápidamente. Mi hermano, ante la necesidad, cualquiera sea el rostro de un hermano, su reacción en misericordia es tenida en cuenta por Dios, no como un negocio toma y dame, sino como la manifestación de uno que ha entendido que el Dios de misericordia ama la misericordia entre los suyos. El que entiende la misericordia la muestra. Miren lo que dice Isaías 58. Isaías 58, mis hermanos, y como ustedes se dan cuenta, estamos viendo aquí por qué era tan entendible, por qué es tan comprensible la alegría en medio de la aflicción de Pablo hacia alguien como Onesíforo, uno que no renunció a ayudarle, a buscarlo, a estar con él, aunque eso implicara un riesgo para su vida. Isaías 58, 1 al 12. Vayan por favor a Isaías 58. Ustedes y yo sabemos que este profeta, el profeta Isaías, va a tener esos ministerios pesados, como clásico de un profeta del Señor. Por lo que entendemos, él va a predicar mayoritariamente a Judá. Recuerden, ya se divide el reino, está Israel norte, Judá al sur, y Isaías va a estar predicándole mayoritariamente a Judá. Les va a estar llamando la atención Dios por medio de Isaías por varias cosas. Judá tenía varios problemas espirituales. Uno, eran sumamente formalistas en su religión, con la mera apariencia ya se dan por satisfechos. Algo así como, si me gusta mi religión, voy bien. No, 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 yo no me pregunto si le gusta a Dios, si me gusta a mí, ahí voy bien. Y segunda cosa, están afectados por idolatría. Aunque aquí notamos una tercera, hay una injusticia entre ellos. Y entonces el Señor manda a Isaías a hablarles. Ellos están cerca de llegar al cautiverio. Y entonces miren lo que dice los versículos 1 al 12. También vamos a leer estilo Mateo, muy de pasadita mirando un par de cositas, porque lo que quiero pedirles a ustedes es que pongan toda su atención en cómo es la misericordia de Dios, cómo Dios estima la misericordia en los suyos.
Entonces dice el versículo número 1 de Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas, le está diciendo a Isaías, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo, ojo, al pueblo de Dios, Dios le quiere decir lo siguiente, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dígales, Isaías, a los de mi pueblo, que tenemos un problema. Dígales, versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Mira, cuando usted lee el versículo 2 y usted dice, amén, qué bendición. Buscan cada día a Dios, quieren conocer sus caminos, es gente que ha hecho justicia, es gente que no ha dejado la ley de Dios, que pide los justos juicios de Dios, que quiere acercarse a Dios. ¡Qué bendición, mano! ¿Sí o no? ¿Sí o no? El versículo suena, uy, genial. Pero miren cómo Dios avanza. Porque dicen, hablando de este pueblo que un día está volando, está re bien, tiene una religión full. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Señor, nosotros estamos re bien contigo. Hacemos un montón de cosas que debiera hacer todo buen creyente. Te buscamos, anhelamos tu palabra, queremos andar en tus caminos. Hacemos ayunos, Señor. Humillamos nuestras almas, pero Dios, usted no contesta. ¿Ven? Ellos se sienten muy bien con su religiosidad y piensan que el problema es Dios. Y entonces, ¿qué les dice Dios? Segunda parte del versículo 3. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. Maquíllelo como quiera. Dios no es ciego. Dios no es alguien engañable. Dios sabe de qué está hecha nuestra religión. Los demás comen cuenta. Dios no. Dios dice, en el día de su ayuno, pueblo de Judá, ustedes están buscando lo suyo. Oprimís a todos vuestros trabajadores. 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente, para conflicto, para dárselas de mucho, para ofender, para dañar al otro. Ustedes, los de Judá, creen que están muy bien, están tan bien que no se dan cuenta que están demasiado mal. Demasiados aplausos para con ustedes mismos ensordecen sus oídos respecto de la voz de Dios y no escuchan al Dios que llama a una vida cambiada. No es decir, soy el pueblo de Dios, es vivir como el pueblo de Dios. Dios les dice, versículo 4, después del punto y coma, en la Reina Valera 60, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. En otras palabras, dejen esa religión que tienen. Dejen de ayunar en la manera que lo están haciendo. 5. Pregunta a Dios, ¿este era el ayuno que yo escogí? Que de día aflige el hombre su alma, se incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. Es decir, realmente Judá, yo les dije a ustedes que todos los días parezcan como una ramita que la dobla el viento, que la incline el viento. Que cogen ustedes este silicio, recuerden que el silicio sería algo así como un costal hecho con piel de cabra, con pelo de cabra, y entonces tejían algo así como un costal. Le abrían un huequito para la cabeza, un huequito para meterlo otra vez, se lo ponían. Pues imagínese, mano, tener sobre usted algo con pelo de cabra, lo incómodo que sería. Y aparte se acuestan sobre ceniza. O sea, yo realmente le estoy pidiendo a ustedes, israelitas, que se estén inclinando aparentemente delante mío y que se pongan cosas que los hagan sufrir como quien se pone silicio y se baña en ceniza. ¿Es eso lo que yo pedí? A ver, Israel o Judá, en este caso preciso, ¿llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, pueblo de Dios, ¿esto es lo que Dios está pidiendo? ¿Qué dirían ellos? Sí. ¿Qué dirían ellos? Sí, estamos bien. El problema es que usted no nos oye.
Su religión, sin misericordia, les había enceguecido. Entonces el Señor avanza y les pone los puntos sobre las sillas. Los ama, pero no va a callar lo que está mal. Lo sigue llamando su pueblo, pero no por ello va a actuar como si nada estuviera pasando. Dice el Señor, versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es más bien el ayuno que yo quiero que dejen de ser impíos, que dejen de oprimir a las otras personas, que libren a las personas del quebrantamiento en que se están sometiendo los unos a los otros, porque de qué sirve que se llamen pueblo de Dios cuando se tratan con tanta indiferencia, cuando se trata tan mal. ¿De qué sirve que se autoproclamen pueblo de Dios cuando no se nota por ningún lado? ¿No se dan cuenta que si hay un problema y que el problema no está causado por Dios? Rompan yugos, den libertad, trátense en el amor que el Señor enseñó, le diría el Señor a Judá. Miren el 7. No es que partas tu pan con el hambriento, pero Señor, no es por culpa mía que tiene hambre, y a los pobres errantes albergues en casa. Señor, ¿y yo qué hice para que la persona le echaran de su casita? Nada. Que cuando veas al desnudo lo cubras, pero Señor, yo no le quité la ropa. Y esta es especial, como sintetizando muchos males por omisión. Y no te escondas de tu hermano. Cuando te busque tu hermano, no debiera ser el ayuno correcto que en vez de darle tu espalda le muestres la cara y lo ayudes. Si entendía Judá que lo que Dios quería de su relación, de la relación de Judá con Dios, no era el formalismo, no era la mera apariencia, no era hacer cosas por sentirse bien y mostrarse bueno delante de los demás, sino un asunto en el que se mostraba un amor del alma, un asunto en el que no solo se cambiaba dejando la impiedad, la opresión, la maldad personal, sino que se veía al otro, al que es compañero de uno en el andar cristiano, en este caso al otro israelita, al otro que estaría ahí con los de Judá, darse cuenta que cuando un hermano, cuando uno que comparte la fe con uno tiene hambre, el que tiene pan debe darle de comer. Que cuando hay un hermano que no tiene dónde quedarse, las puertas de otro hermano en la casa se le debieran abrir. Que cuando el hermano no tiene frío porque no tiene ropa, sea que la perdió, lo robaron, se le quemó en un incendio, lo que sea, llega otro y le da de vestir. Pero ante todo, que cuando un creyente ve la necesidad de otro, no sale corriendo. ¿Se acuerdan? La inmensa mayoría, la casi totalidad de los de la iglesia de Asia le dieron la espalda a Pablo en el momento en que él lo necesitaba. Igual que estos de Judá, que con sus ayunos solo buscaban su propio gusto. Ellos, los de la iglesia de Asia, muy seguramente creyentes, también pensaron solo en sí mismos. Ya basta con que yo sea creyente y basta con que llore. Yo no me voy a hacer encarcelar con Pablo por lo visitar o por ir a declarar en un proceso en su favor. No, 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 yo tampoco me voy a meter tanto. Yo estoy bien con mi religión, con lo que yo hago. Yo estoy feliz. El problema no es si nosotros estamos felices o dichosos con esa religión. El problema está en que Dios no lo esté. ¿Qué dice Dios de nuestra misericordia? ¿Qué dice Dios de lo que hacemos hacia nuestro hermano? Seamos francos y terminando. ¿Qué dice Dios de usted y de mí en este momento mientras escuchamos su palabra? ¿Está la misericordia en el corazón para escucharla correctamente, como para no darle la espalda a otro hermano? ¿O ya nos escondimos de él y nos hacemos los que no es con nosotros? Recordemos, mis hermanos, que de todos estos de la iglesia de Asia se habló bien de uno. Por ahora, más adelante vamos a ver otro, de Onesíforo. Y se clamó por su hogar: Dios, bendice su familia, bendícelo a él en tu misericordia, ayúdalo. No porque los otros creyentes no necesitaran la misericordia de Dios, sino porque cuando uno ve que una persona entiende la misericordia de Dios, uno entiende también algo.
esa persona está más lista para la misericordia de Dios. Dios puede mostrar más abiertamente su misericordia a uno que le entiende, porque la muestra. ¿Cómo termina el texto y entramos a orar? Versículos 8 a 12, solo lectura para que lo notemos. Entonces, a estos que cambian sus hábitos a una misericordia genuina, a una vida piadosa, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. No por ayunos de hombres, por misericordia real. Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, porque a veces la necesidad física va de un lado y la necesidad del alma va de otro, y solo un puntico y terminamos de verdad, mis hermanos. No se le olvide que a veces usted dirá, hermano, no tengo un peso para ayudar a este hermano, pero usted sí puede llegar a ayudarlo, animarlo, fortalecerle, saciar el alma afligida. Eso es misericordia. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastorará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Lo que entendemos a grandes rasgos es que esto se cumplirá cuando Israel se arrepienta, cuando deje su religiosidad y vuelva con su corazón arrepentido a la piedad y a la misericordia. Para nosotros, y terminamos, la pregunta está sobre la mesa. No es si conocemos necesidades de hermanos, porque creo que todos conocemos aquí más de uno. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser como los que abandonan, los que dan la espalda, los que huyen? ¿O un poco como Onesíforo, quien también debía ser un ejemplo para Timoteo y lo es para nosotros? Y aunque no sabemos cómo terminó Onesíforo, no sabemos si fue que lo mataron, si vivió unos años más, sí sabemos una cosa: es uno que debe ser recordado como un verdadero creyente que mostró misericordia. Ojalá Dios nos regale a nosotros, cuando nos vayamos de esta tierra, ser recordados de la misma manera. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por lo que nos has enseñado esta noche, por darnos a entender, Señor Celestial, que en la vida cristiana, en medio de la iglesia, podemos ver ambos rostros, ambas caras de la misericordia. Los que no la quieren mostrar y huyen ante la necesidad, buscando su propio bienestar, y los que, incluso arriesgándose a sí mismos, dan de lo que han recibido de ti en misericordia. No hay un punto medio. Te damos gracias, porque a Onesíforo se le recordará como un buen creyente, Señor Celestial, que con toda certeza alcanzará misericordia delante tuyo cuando esté ante tu tribunal, y sus obras serán gratas delante tuyo, porque entendió la misericordia. Para nosotros hay la necesidad de pedirte, Señor Celestial, que nos ayudes. No queremos ser como esta Judá a la que hablaste por medio de Israel, satisfecha con su propia falsa justicia y su religiosidad vacía y vana. Te pedimos, Dios, ayuda, no solo para cambiar nuestras propias vidas de la impiedad a la piedad, sino para aprender a mostrar misericordia a aquellos que has puesto a nuestro alrededor, como lo has mostrado, como quieres que sea. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús.